Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. ¿Cómo van con el práctico? ¿Pudieron terminarlo? ¿En qué ejercicio más o menos quedaron con respecto? Bien. Del punto 4. Bien, ¿alguna duda con respecto a ese práctico en algún ejercicio en específico? Buenas noches, Cristian. El de las películas. Ujú. ¿Qué parte no pudiste plantear? ¿En dónde? Hola, profe. Sí, no pude Sí, hacer lo que es asignar las categorías, toda esa parte. Supongo que va por una lista, ¿no es cierto? a Eh, ver, ¿O no? a ver, ahora te digo bien. Em, a ver, ¿hasta qué inciso llegaste? A ver, bajo, profe. Pero no, muy poco lo hice. A ver. Volver a conectar. No, hice el constructor, los setter y los Sí, getter. bien. Y me queda la parte de asignar la película, que no sé realmente cómo es definir asignar, el método asignar y el método calcular valoración. A ver, Y dice, acá, sí, sí, profe. Y cuando dice categoría, me habla que es sin asignar y claro, que después, bueno, que las categorías son acción, comedia, drama, suspenso. bien, Pero, ujú. bien. Entonces, a ver, la tenemos la categoría. Ok. Para el constructor de la clase, dice, la categoría será opcional. Por defecto, deberá ser sin asignar. Ok. Y el resto obligatorio. Definir un método para asignar una categoría del grupo antes mencionado. Ok. A ver. Esta le hicimos. Ahí es como un menú selector, yo no sé si estará bien. Podrías hacerlo como un menú selector también. A ver, estoy buscando yo lo que hice con el otro grupo. Esperen un rato. Ahí está. Gracias, jugador.
El ejercicio, este ejercicio. Bien. Comencemos por el punto más fácil. Bien. Hagamos la parte de que es el constructor. A ver. Vamos. A ver, ¿dónde está? Nuevo archivo. Bien. Hasta acá tenés, ¿no? No sé quién dijo que tenía hasta acá. Sí, profe. Bien. Estoy usando categorías como una variable global, bien, donde tengo las tuplas, bien, de todos los tipos, Sí, profe. las Pero categorías, esa ¿bien? categoría yo Sí. lo puse dentro de init, puse categoría igual y puse los corchetes. Hice Bien. mal, seguramente. Sí, ¿o sin no? asignar, sí, vos lo tenías que poner acá por parámetro, tenías que poner categoría sin asignar. Entonces, Ah, si vos sí. vas a instanciar un objeto y no pones categoría, bien, por defecto se pone sin asignar. En cambio, si vos Ah, lo pones acá en categoría, bien, sí, aunque vos lo pases la categoría, cuando vayas a instanciar un objeto y le pasas la categoría, se va a crear sin asignar. sí, Bien, sí, sí, sí. bien, Ah, eso creo que no lo entendí. bien, Bueno, bien. A ver. Bien, los get y los set, ¿lo hiciste? pues, lo hice con el arroba property. Creo que usted no nos Ah, enseñó eso, ¿no? O es lo mismo. es lo mismo. O sea, usar Ajá, el get y el set y usando de los decoradores. Es sí, lo mismo. Ahí en la diapositiva estaba explicado cómo sí, usarlo. sí, eso lo entendí, Sí, pero, perfecto. Si no te ajá, perdiste usando decoradores, perfecto. ajá, no, pero sí, sí Entonces, los hice. bien. Después tendremos que tener los get y los, más que nada los get. Bien, a ver si error. Bien, perfecto. Bien, calculemos, hagamos la función que es calcular valoración. Bien, que es con respecto al cuadrito que dan ahí. Bien. Entonces vamos a Sí, armar, vamos a poner calcular valoración. Entonces, nos dice que si la clasificación está entre 0 y 2, está valorada como muy mala, ¿verdad? sí, Entonces, yo voy a preguntar, voy a decir si ¿Y 0, es menor de 3? 0 menor o igual a self.get clasificación. Si get clasificación está entre 0 y entre -2, menor o igual a 2. Bien. Esto Python no deja escribir así como una desigualdad, ¿bien? Como lo escribí. En vez de poner un i, lo podemos escribir así, que clasificación está entre el intervalo 0 y 2. ¿Bien? sí. Voy a retornar una cadena que diga muy mala, ¿bien? Muy mala. La otra opción es entre 3 y 5, ¿no?
Sí, profe. Entonces te copiamos. ¿Se ve el código, no? Lo que estoy escribiendo, o lo hago más grande. Yo lo veo, profe. Perfecto. Entonces, Sí se ve, profe. bien. Entonces, si ahora está de 3 y 5 retornos, ¿qué dice según el cuadrito? Mala. Dice que esto es, la película está mala. Voy por el otro, el if. Que es entre 6 y 7. Profe, ahí pide entre 5 y 7. A Entre ver. 2 y 5 es muy mala y entre 5 y 7 es mala. Pero tiene, como le digo, paréntesis entre el 2 y corchete Bien. entre el 5, paréntesis entre el 5 y corchete entre el 7. Bien. El corchete significa que el número está incluido. Bien. Ah, claro, sí. El paréntesis significa que no lo toma. Ujú, sí, Bien. Creo sí, que profe. si esto es si está, entre 6 y 7 es regular, ¿no? Ujú. Entonces, ahora otro el if. Dice que si la categoría es 8. Y esto es igual a 8. Retornamos que es, ok, me faltó otro igual. Es bueno. Y por el else no queda más que sea la categoría 9 y 10. Y ahí vamos a retornar. Excelente. Entonces ya hicimos la parte de valoración. Sí, profe. ¿Bien? Ujú. Entonces, a ver. Bien, hagamos el método STR y probemos para probar este método. Def STR. Entonces vamos a hacer una cadena. Nombre de la película. Más voy a concatenar con el get. Get nombre. Era una
Ah, bien, me faltó nombre, fecha. Clasificación. Creo que está como STR este. Bien, para fecha, chicos, tenemos que usar esta librería, ¿no? Tienen que importarla. Bien. Usamos ese objeto. Entonces, primero vamos a crear un objeto fecha, ¿bien? Fecha 1 es igual. Bien, le pasemos el año 1985, mes 4, día 18. Bien, y usamos esta función predefinida que es str f time, ¿bien? Y le pasamos por parámetro porcentual y, que nos dice el año, guión, porcentual m para el mes, guión, y porcentual d para el día, ¿bien? Y ahora creemos la película, ¿bien? El objeto película. Terminator. ¿Bien? Película. Bueno, le paso el nombre. ¿Qué más iba? El director. $107, la duración. Voy a pasar el objeto fecha. Calificación, que es de acción. Vamos a poner. Profe, ¿no era que no tiene que ponerle eso obligado si es de acción o no? Sí, Que directamente se utiliza claro. Yo le puse por defecto, pero hay que hacer el método donde tengamos que elegir de las categorías que ya existen. Bien, yo lo estoy poniendo así, hardcodeado. Entonces, printemos print. Sí. Bien. Y hagamos otro print. Valoración. Calcular. Entonces vamos arriba. Calcular. Bien. Clasificación. Este es un STR. No es, hay que castearlo. Me faltó retornar la cadena.
Bien. Acá tenemos los datos de la película. Ok. Y no me estaría mostrando calcular valoración. Ah, me faltó los paréntesis del método. Bien. Bien, acá nos da que la valoración es excelente. Bien. Ok, profe, gracias. Bien. Entonces, ¿cuándo y por qué utilizo los decoradores? Bien, los decoradores son para hacer uso, es una forma de hacer uso de los get y set. Bien. No, ¿dónde está la teoría? Bien, si te vas a las diapositivas, bien, acá tenemos para hacer el método de acceso de get y set. Cuando empezamos a utilizar el concepto de encapsulamiento, bien, entonces usamos estos métodos para acceder a los atributos del objeto, bien. Para decir que que el método getter se usa este decorador, bien, que nos permite obtener un dato, bien, o sea, y tenemos este decorador para decir que va a ser un setter. Entonces, esta es la forma que van a estar. En vez de, yo utilizo el get y el set, bien, este sería el get. Tenés que poner @property y definir, te pones el nombre de la función que va a ser nombre, está haciendo referencia al atributo nombre, ¿bien? Y retorna nombre, ¿bien? Dice, así definimos un get para el nombre. Este método retorna dicho atributo, que como vemos se encuentra encapsulado, ¿bien? En cambio, yo no ponía el property, o sea, no ponía el decorador, y directamente definía una función, le llamaba get-nombre, ¿bien? Y para hacer uso, para decir que el método es un set, bien, para definir el setter, hay que poner @nombre, que es el atributo, .setter, bien. Dice, así definimos un setter para el atributo nombre. De este modo, asigna un nuevo nombre al atributo que se encuentra encapsulado. Bien. Define la función. Bien. Como ambos, o sea, no sé, ambos se llaman nombre. A mí me gustó más usar el get y el set, ponerlo así. Bien. Eso está en ustedes, en usar. Profe, esto sería como el concepto de sobrecarga, digamos, porque uno recibe parámetros y el otro no. Algo así, porque acá en Python no hay sobrecarga, ¿bien? No existe. Para hacer sobrecargas se usan las variables keywords, eso que usamos anteriormente en la unidad anterior. Bien, pero sí, si ustedes lo ven así, es como que se estaría sobrecargando a los métodos, ¿bien? Profe, Sí, en el caso de acá usar los decoradores, nosotros antes cuando usábamos setter y getter, sin los sí. decoradores teníamos get, punto, tanto, y esa era la variable que se iba actualizando. Yo acá, si ocupo los decoradores, se me irían actualizando self punto, los dos guión Sería, bajo y esa función. En este caso, nombre. no, a ver, sí. Si vos usás esta forma, bien,
Y es lo mismo que el get. En vez de poner self.getNombre, bien, pondría self.nombre, si vos querés editar, o sea, sobreescribir, a ver, definamos, a ver, hagamos uso. Pero sería lo mismo que pones self, punto nombre de arriba, ¿no sería lo mismo? Por eso no entiendo cómo lo llamas, la verdad. Bien, ya bueno, hagamos este, control C. Ya. Bien, clasificación, hagamos esto. Ustedes tienen que poner el decorador de clasificación. Te va a retornar el punto guión clasificación. Bien. Por eso es que yo no les di con decoradores para que no se confundan, porque se llaman de la misma manera que se llama el atributo. Bien. Entonces, nosotros acá tenemos nuestro get. Entonces, vamos abajo. Bien. Entonces, para llamar yo, en vez de get clasificación, lo llamaría así. Punto get clasificación. Tienen que ir los paréntesis porque así es el método get. Bien. El get. A ver, esto lo voy a comentar. Bien. Y en el caso del set, que se va a llamar igual también. El set sería lo mismo que, a ver, ¿dónde hay? Bien, a ver. Bien, bien el get se entendió, ¿no? Que vamos a hacer uso, vamos a poner self clasificación, pero no estamos llamando a la clasificación de los atributos, sino al método que acabamos de definir. A este método. Que tiene el mismo nombre que clasificación, solo que este está privado, bien, y este está público. Bien. Entonces, ahora vayamos a lo que decía arroba nombre.z. A ver. Categoría, duración de estreno. A ver. Categoría. Pongamos, creo que va arroba. Categoría. Punto. Etcétera. Así era. Etcétera. Sí. Entonces, definimos categoría. Se llamaría categoría self, coma, nueva categoría. Entonces, dos puntos, self, punto. No está definido. Okay. Arroba nombre. A ver si esto lo cambiamos por clasificación. Ah. Pues acá tengo que. Ay.
Bien. Bien, cuando usamos, al parecer, cuando tenemos que definir usando los decoradores, tienen que estar tanto el get como el set. Bien. Es la categoría set. Igual, ahora, en ese caso que digamos está el get y el set, ¿cómo hago yo para Sí. utilizar el set si tiene el mismo nombre que el otro? O clasificación, en realidad se tendría que llamar clasificación en la Ah, sí, definición del sí, sí, set. sí, sí. Sí, claro. ¿Cómo hago para decir que es un set en vez de un get? Porque el get era poner el nombre nomás, pero si yo pongo Claro, clasificación, va a ser las dos, es no va a ser porque vos estás viendo que esta clasificación no recibe nada por parámetro. Si no recibe nada por parámetro, sabemos que estamos usando del get. Si recibe algo por parámetro, decimos que es el set. ¿Bien? únicamente se basa en eso, digamos, se escribe En igual, eso se basa. lo llamas, pero tenés que ponerle un parámetro. Si le pones un parámetro, Sí, usa el set. sí, es eso. Bien. Profe, yo Bien. entendí que cuando le pone nueva clasificación es porque ya a clasificación no va y va al nombre nueva clasificación. ¿Puede ser o me equivoco? Por eso lo definía como clasificación setter, define clasificación, self clasificación, igual a clasificación sería en este caso. De nuevo, no te entendí. Que es cuando cambia el nombre. En vez de llamarlo clasificación, lo llamaría nueva clasificación. Bien. El get, el set. Ah, En el setter, sí. bien, el setter. Lo Ujú. que hace es es cambiar el nombre de la clasificación a un objeto ya creado. Sí, por ejemplo, nosotros, veamos acá. Nosotros acá, nuestro objeto, la clasificación es acción. ¿Bien? Sí. Entonces yo digo, quiero cambiar. ¿Bien? Entonces voy a poder hacer uso de esto así. Punto, clasificación. Clasificación. Y por parámetro digo, la nueva clasificación que quiero que este sea, que va a ser comedia. ¿Bien? Comedia. Entonces, ahora, si yo hago print del objeto, bien. Ok, clasificación. Como cambiamos acá. Ahí está. Oh my God. Objeto no escalable. What the fuck? Me está tirando error. La línea 54. Pero si ya lo tengo como... No, a ver. Interesante. A ver. Sí, a ver, clasificación. Clasificación. Si le borramos estos paréntesis. Y ahora me tira error. Ok. Chicos, para usar los decoradores, al parecer no tienen que poner los paréntesis. Bien.
Ok. Me va a tirar error en todas partes. A ver. O sea, solo si recibe parámetros se los usa. Sí. El 66. Ok, clasificación. ¿Ah? Mm, No, no me deja, no me deja. A ver. Ah, categoría El error clasificación. sugiere que como que se estuviera llamando, digamos, una función, Sí, pero como es una función que retorna un entero, digamos, debería asignarse alguna variable. pero se supone que estamos haciendo uso de esta Es clase. un setter, sería acá. Claro, de este setter, pero no me está tomando ese setter. A ver, tal vez era porque había un espacio. No. ¿No falta el punto ahí, profe? El terminator punto clasificación. Está el punto. Punto. Clasificación. Dice línea 65. A ver. A ver, ¿en dónde tengo? No me deja cambiar. No, no me estaría dejando cambiar esto. Claro, dice, no es un objeto. Pero sí, estoy haciendo eso. Porque la diapositiva. Ah, no, a ver, veamos.
La diapositiva no dice más nada. A ver. Esa era mi duda, ¿ves? El llamamiento de la función. Sí, Esa era la duda que tenía yo. ahora te digo bien. Porque no sé por qué me tira. Ujú. Si utiliza el normal, digamos, el que no es condecorador, Eso sí no va. A ver, esperen. O sea, si nosotros usamos el normal, el que venimos usando, que sería set clasificación, ¿no? O sea, que comentemos esto. A ver. Bien, ahí sí le seteó. Bien, acá tenemos categoría acción y acá le cambió a categoría comedia. Pasa el código, profe. A ese lo paso. Bien. Bien, les paso y ustedes terminan el ejercicio, ¿bien? No les queda mucho. Y me fijo para la próxima clase cómo funciona los decoradores. sí, el get, porque no sé por qué no me estaría funcionando mi atributo. Ah, miren chicos, es así. A ver, vamos arriba. ¿Dónde estaba el get? Clasificación, borremos. Profe, es con la asignación. Sí, estoy viendo eso ya En que vez es con de, las. en vez de usar este paréntesis, hay que usar un signo igual, digamos. Recién lo estaba buscando. Sí, yo también justo estaba leyendo y me era así. No, borremos esta y pongamos acá, y cambiemos de comedia, pongamos ficción. Ficción. Bien, acá miren chicos. No se cambió. No se cambió. No se cambió. Ah, no, acá. Me Por lo falta. menos ya no tira error. Acá. Ok, a ver, esperemos. No, ahora sí. Clasificación. Ah, mira, encima yo estoy usando mal. La clasificación se cambió porque estuvimos usando clasificación. Tenía que cambiarse categoría. O sea que como clasificación también es un string, no nos tiró problemas, ¿bien? En realidad la clasificación es que tendría que ser eh, categoría. 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 Entonces, vamos uno de estos. Control B. Categoría. Entonces acá sería categoría. Categoría.
Tengo aquí, retorna categoría. Bien. Bien, entonces ahora vamos abajo. Aquí. Punto categoría. Ok, ahora veamos. Bien. De categoría acción pasó a ficción. ¿Bien? Es lo que hace el set. Bien, ahora le paso este código modificado. Bien, chicos. Sí, ahora se los mando el código. Bien. Bien, chicos. Ahí se lo mandé el código. Bien. Ya creo que con el inicio que les di, pueden continuar para terminar el ejercicio. Profe, ¿Sí? ahí como defino en def categoría, self, nueva categoría. Eso siempre lo tengo que hacer con decoradores y sin decoradores, que no en el set. O cómo me doy cuenta que tengo que asignarle una nueva variable. Cuando vos querés cambiar la categoría. O sea, si vos querés cambiar la categoría, usas decoradores o usas como veníamos usando el set categoría. O sea, lo que cambiaría sería el nombre y esto no haría. No entendí bien tu pregunta. Claro, en cuándo sé si va el self solo y el self como nueva categoría o si fuera nuevo nombre, cualquiera que sea Bien. la variable o lo que quiera modificar. Bien. Acá fuera ya, fuera de los... Acá fuera. Bien, ya no pongo punto self categoría, eso, ¿no? Cuando estamos haciendo los métodos, sí, ponemos self, si queremos hacer uso de cualquier si nosotros queremos hacer uso del set, bien, a ver, sí, a ver, nosotros supongamos que tenemos un método, ¿ya? A ver, para cambiar, no. Dentro de los métodos, bien, siempre vamos a tener que hacer self.set categoría, bien, o self.get nombre, bien, aquí en los métodos. Ya cuando vamos, después de que creamos los objetos, queremos probar algunos métodos, ya no es necesario poner self, únicamente el nombre del objeto, punto, y hacemos uso del método que queremos. Bien, nosotros acá estamos editando con categoría, la categoría. Entonces yo no hice uso del self. Bien, el uso del self se hace en la clase acá. Bien, que está haciendo referencia al objeto mismo. No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, profe. Más o menos, pero sí, sí, sí. Bien. Muchas gracias. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Con los decoradores, el arroba va para cada método o podemos poner property y escribir todos los atributos, perdón, no métodos, todos los atributos? Yo creo que para cada atributo, sí.
Ok, gracias. Puedes probarlo y... Sí, es para cada uno, porque yo intenté ejecutar varios métodos y solamente Sí. reconoce el primero. Ah, bien. Entonces hay que poner para todos. Bien. Ya sí, algo, ya con esto pueden. A ver. Bien. Bien, entonces, gusto de ustedes, ¿cuál usan los decoradores o los get y set? Los que vimos primero, ¿bien? Bien, vemos otros conceptos. Bien, ahora comparto pantalla. Bien, estos son los conceptos que ya manejamos hasta ahora. Bien, a las clases, que son plantillas para crear objetos, donde se especifican los atributos y los métodos. Bien. Un objeto es la instancia de una clase. Son entidades provistas de datos y funcionalidad necesaria para resolver un problema computacional. Luego tenemos los atributos, que son contenedores de un tipo de dato asociado a un objeto, cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. Luego tenemos los métodos, que son los algoritmos asociados a un objeto, cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Luego tenemos la instanciación, que es el proceso de crear un objeto a partir de una clase. Tenemos el constructor, que se utiliza para inicializar un objeto. ¿Bien? Esto ya lo vimos. Bien. Entonces acá tenemos la clase jugador, lo que esto vimos en la primera clase. Tenemos el constructor, que con estos datos se inicializa el objeto. Y estos serían los métodos. Entonces, decía que la instanciación es el proceso de crear un objeto a partir de una clase. Bien. Entonces, acá es la instanciación. Bien. Es el proceso de crear un objeto. Y ahora entramos al concepto de herencia. Bien. Dice que EMPO es un mecanismo para una organización jerárquica y modular. Es una técnica conocida como herencia. ¿Bien? Entonces, la herencia es el mecanismo mediante el cual se crea una clase como un superconjunto de otra. La ventaja de tener herencia es que nos permite reutilizar código escrito. ¿Bien? Acá. Esta sería la jerarquía de clase, la herencia. Creo que en este nuevo práctico hay un ejercicio, no sé si es el 3 y el 4, o el 4, que se trata de las figuras. ¿Bien? Entonces acá, la superclase, la clase padre, es la clase figura, que tiene área y perímetro. Bien. Que va a tener esos dos métodos. Y tenemos círculo, es una figura, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo que círculo es una figura. Sí, profe. Que círculo, bien, que círculo va a tener, a ver, mira, vamos hasta ahí. Círculo es una figura. Entonces, círculo sería el hijo de la clase figura. ¿Bien? Entonces, acá la clase figura es el padre. Y estamos todos de acuerdo que un triángulo también es una figura. Entonces, triángulo es un hijo de figura. Rectángulo también es
una figura, ¿bien? Entonces, círculo, rectángulo y triángulo, ¿bien? De estas tres clases hijas, lo que tienen en común son los métodos, que sería calcular radio, no, calcular radio no, que sería ¿cuál era? El perímetro y, espérenme un toque. A ver. El perímetro y... A ver, voy a ver el ejercicio. Y el área figuraba ahí en la clase padre. Ah, sí, perdón, no lo vi. Bien. Entonces, estos tres comparten los mismos métodos, el área y el perímetro, pero cada uno lo hace a su manera. Profe, dejó de compartir pantalla. No, perdón. Bien, ahí. Bien. Entonces, en la clase figura va a estar aquellos atributos y métodos que compartan las clases hijas. En este caso, las tres clases hijas comparten los métodos área y perímetro. Bien, por eso área y perímetro está definido en la clase CLS figura. También podríamos decir el nombre, ¿no? Que comparten los tres. Pueden tener el nombre. Entonces acá tendríamos el atributo nombre, pero no está puesto. Bien. Entonces, CLS círculo hereda todo lo que tiene figura. Lo mismo rectángulo, hereda esos dos métodos. Triángulo, hereda esos métodos. ¿Bien? Es como la relación padre e hijo, ¿bien? De las personas, ¿bien? Que se heredan ciertas cosas. Bueno, así es la herencia acá en Po. Y aparte, estas clases que se les llaman, a veces se les llaman subclase o clase hija, ¿bien? Entonces, las clases hija o las subclases pueden tener también sus propios atributos y sus propios métodos. Y estamos viendo de que la clase hija círculo, su atributo es radio. Y vemos acá que el rectángulo tiene base y altura, y triángulo también tiene su atributo, base y altura. ¿Bien? Ahora veamos los métodos propios de cada hija. ¿Bien? Esto tiene el get radio y el set radio. Este sería el get base, el set base, el get altura y set altura. Pasa lo mismo con triángulo. Hasta ahí se entendió, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando, ¿se acuerdan que hablamos de la tarjeta Saeta? Bien, suponiendo que la tarjeta Saeta, bien, sea la clase padre, bien, ¿cuáles serían las clases hijas? Saldo, podría ser. No. Nosotros tenemos tarjetas saetas y desde ahí tenemos varios tipos de saeta, ¿verdad? Bueno, todos esos tipos serían las clases hijas. Una saeta estudiantil. Universitario, Ah, jubilado. la Claro. tarjeta azul, la común, Claro, la de jubilado. tenemos la tarjeta común, la tarjeta universitaria, la tarjeta, La social. la social, la de jubilados, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a crear una clase padre que se llama tarjeta a secas, ¿bien? Y en esa tarjeta a secas
vamos a poner los atributos que compartan y los métodos que compartan. Entonces, la tarjeta Saeta, o sea, las tarjetas a seca, la clase padre, ¿cuáles serían los atributos que comparten, que tendría que ir, porque comparten todas las categorías de tarjeta? Y el número de tarjeta y el saldo. Titular. Claro, claro, también podría ser. Bien, vamos con saldo y el número de la tarjeta. Eso vamos a poner como atributos. ¿Y cuáles serían los métodos que tienen en común? Claro, entonces, los métodos que tienen en común es recargar saldo y pagar boleto. Estamos hasta ahí. ¿Bien? Y luego tenemos las subclases, que serían todos los tipos de categorías. Cada tipo de categoría sería una clase hija. ¿Bien? Ellos heredan los atributos y los métodos de la clase padre. ¿Bien? Y cada uno de ellos va a implementar los métodos según su categoría, según cómo funcionan ellos. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a la tarjeta asociado. ¿Bien? ¿Cómo se paga el boleto? Creo que tienen 24 boletos durante el mes que tienen un cierto descuento. Entonces, si es una tarjeta asociado, el método pagar boleto va a pagar de diferente manera. Paga menos que la tarjeta azul común que usan la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces, cada uno redefine el método según cómo funcionan las tarjetas. La tarjeta estudiantil, ¿bien? Podemos tener ahí la tarjeta estudiantil. Podríamos tener acá que CLS figura sea la tarjeta padre, el CLS rectángulo, podría ser la tarjeta estudiantil. Bien, de tarjeta estudiantil también va a tener dos hijos, bien, que sería la universitaria y terciaria y la secundario primario, bien, porque los boletos, uno funcionan de lunes a viernes, el otro de lunes a sábado, bien. Entonces tendríamos este que sería padre de tarjeta, que sería padre de los tarjeta estudiantil, y tarjeta estudiantil sería padre de tarjeta universitaria y terciaria, padre de tarjeta de secundario primario. ¿Bien? Más o menos se entendió más o menos lo que sería el concepto de herencia, cómo sería armando la jerarquía de clases. Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, acá quedamos. Bien, acá tenemos CLS al cuadrado, no está directamente de figura. Bien, porque un cuadrado es un rectángulo. Bien, y un rectángulo no es un cuadrado. Bien, entonces, por eso tenemos esta jerarquía de clase, que el rectángulo hereda de figura. Bien, y acá vemos que el cuadrado hereda de rectángulo. Y cuadrado también tiene altura y base. ¿Por qué no está escrito acá altura y base en este UML? Porque coinciden. Claro, porque él va a heredar ya de acá base y altura. Entonces, no es necesario escribirlo, digamos. ¿Bien? Bien, continuamos. Bien. Acá dice, la correspondencia entre niveles a menudo se refieren a una relación de un tipo 1. Por ejemplo, tenemos que un rectángulo es una figura y un cuadrado es un rectángulo. ¿Bien? Siguiendo esta analogía, la herencia nos permite que una nueva clase sea definida a partir de una clase existente como punto de partida. En lo que se refiere a la programación orientada a objeto, la clase existente se conoce como la clase base, clase padre o superclase,
mientras que la nueva clase definida se conoce como subclase o clase hija, ¿bien? La jerarquía de clases anterior, CLS cuadrado sería una subclase de rectángulo. Y CLS rectángulo es la clase padre de CLS cuadrado. Y CLS cuadrado es la hija del rectángulo. Mira, dice lo mismo. Bien. Para especializar un comportamiento actual. Bien, eso no va. Bien. Después tenemos el concepto de encapsulamiento, que ya lo vimos anteriormente, que es el ocultamiento del estado de un objeto. Para lograr el encapsulamiento de los objetos, los atributos de los mismos deben ser únicamente modificados mediante operaciones. Para seguir con esta idea debemos modificar la visibilidad de los atributos de nuestra clase. Bien. Este es un cuadro de la visibilidad de los métodos y atributos. ¿Bien? Los métodos públicos, privados o protected, o sea, sería métodos o atributos, si son privados, públicos o protegidos, ¿bien? La misma clase va a poder acceder a todos ellos, ¿bien? La subclase va a poder acceder a los métodos o atributos que sean públicos o protegidos. A los privados no puede acceder. Desde otra clase que no sea subclase, va a poder acceder únicamente a aquellos métodos o atributos que sean públicos. ¿Bien? Entonces tenemos que los atributos y métodos son públicos por defecto. Para que los atributos y métodos sean privados, deben estar precedidos de 2 guión bajo. Eso ya lo sabemos. ¿Bien? Para decir que el método es privado, se pone 2 guión bajo. Creo que nunca hicimos un método privado. Para que los atributos y métodos sean protegidos, deben estar precedidos de un solo guión bajo, ¿bien? La única forma de acceder a los atributos de una instancia, de una clase, que utilice el encapsulamiento será mediante los get y los set. Bien, acá tenemos el ejemplo. Bueno, esto se lo voy a mostrar ya con código. Bien. Y entramos al polimorfismo. Bien, ¿qué tenemos? Uno de los conceptos dice que en el ámbito de PO, el polimorfismo hace referencia a la habilidad que tienen los objetos de diferentes clases a responder a métodos con el mismo nombre, pero con implementaciones diferentes. Bien, entonces ahora les voy a mostrar el código. Bien, yo lo que hice acá, únicamente tengo, hice la clase círculo y rectángulo. Bien, tengo la clase figura, yo le agregué un atributo que es el nombre, que todo va a tener, todas las figuras van a tener un nombre. Bien. Acá tengo los métodos, pero no tiene nada definido, bien, el cuerpo no está, únicamente está la cabecera de los métodos. Luego
creé la clase hijo, que es el CLS círculo. Bien. Para decir que hereda de CLS figura, tanto los atributos como los métodos, entre paréntesis tengo que poner el nombre de la clase padre. Bien. Bien, acá estoy definiendo el constructor, donde paso el nombre y el radio. Bien, el nombre se hereda de acá arriba, el radio es su atributo propio. CLS figura, acá estoy invocando el constructor de la clase padre. Bien, y en ese constructor de la clase padre le paso el nombre, nada más. Luego hago esta asignación con respecto a radio. Bien, siempre la llamada del constructor de la clase padre tiene que ir primero. Luego recién van los atributos de la propia clase. Entonces, acá estamos viendo hasta ahora la herencia nada más. Bien, este tiene el get radio. Acá tengo el área. El área de un radio es pi por radio al cuadrado. Bien, pi por radio al cuadrado. Este pi estoy usando de la librería mat. Bien, acá arriba le importé. Y tengo el perímetro que se calcula 2 por pi por radio. Bien. Luego hice la clase de rectángulo, que hereda, acá estamos, con esto estamos diciendo que hereda de la clase figura. Hacemos el constructor de la propia clase, llamamos al constructor de la superclase, ¿bien? Y luego ponemos las asignaciones de los atributos propios de la clase. Tenemos el get altura y el get base. Y acá tenemos los métodos perímetro y área del rectángulo, cómo se calcula. Si nosotros vemos, los métodos se llaman de la misma manera tanto en rectángulo como en círculo. La diferencia es cómo se calcula con respecto a eso, ¿bien? Entonces, si yo, aquí tengo el main, la clase principal, yo lo que hice fue acá instanciar objetos. Instancié tres objetos de círculo y tres de rectángulo. Todo eso lo expuse en una lista, ¿bien? En una lista. Y ahora acá en este for, yo estoy recorriendo la lista. Bien. Entonces acá es donde nosotros vemos el polimorfismo. Acá yo tengo objeto.getNombre. Bien. Y acá sería en esta parte. El objeto.perímetro. Bien. Entonces acá es donde Python dice, dependiendo del objeto va a hacer uso de los métodos perímetro. Si es círculo, bien, va a hacer uso de este perímetro, de la clase círculo. Si es un rectángulo, va a hacer uso del método rectángulo. Va a usar este método, bien. Entonces, si yo corro esto, acá me faltó esto. Bien. Vamos a ver. Bien, yo dije, digo, área del, bien, sería área del. Tengo objeto.getNombre, bien. Dije el objeto 1 se va a llamar círculo 1, bien. Accede al nombre del objeto 1, que es círculo 1. Get área. El área, ¿cómo se calcula el área? Objeto.área. Bien. Entonces, como el objeto 1
era un círculo, acá Python ya hace uso del polimorfismo. Dije, este objeto es círculo, por lo tanto, voy a hacer uso del método área que está en la clase círculo. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de ver librerías de Python o similares para saber cuándo importar una clase? Por ejemplo, ahí usted en la primera línea importa de mat el número pi. Sí. ¿Eso Es hay para... forma? Perdón. ¿Cómo? ¿Eso hay forma de googlearlo y que me salgan directamente una librería de Python? Sí, sí. Vos pones, necesito el pi, pone Python pi. A ver, veamos. Y pi en Python. Veamos acá. Bien, y acá ya te sale que importando mat, así mat, import mat, bien, para hacer uso del pi, tenés que poner mat.pi, bien. Yo como lo importé, a ver, yo como lo importé. Y te salen ejemplos, mira. mat.pi sobre 2 y lo puedes ir probando. Y yo en cambio dije, desde la librería mat importo el pi. Entonces ya como que acá ya tengo el valor de, en pi ya tengo el valor de pi. Por lo tanto, ¿dónde está? Acá en pi pongo directamente pi. Bien, si yo hubiera puesto, comentemos esto, si yo hubiera puesto import, y si hubiera importado nada más la librería así, la librería mat, entonces acá, donde yo puse pi a secas directamente, tendría que poner mat punto pi, me sale pi. ¿Bien? Pasaría lo mismo acá. Sería mat punto, ahí sale pi. Bien. Y acá esto es que está diciendo que está elevado al cuadrado. Bien. Sí, profe. Y acá elevado al cuadrado también podemos usar otra librería que ofrece Python, que es mat punto pow. Eso sí, está diciendo que le eleva primero. Recibe dos argumentos. Va a recibir primero esto. Bien. Sí, tiene la misma gramática de Java. Coma. Sí. Estaría ahí, estaría. Bien. Le pasamos los dos argumentos. Bien. Bien, entonces, ahí está. Yo lo hice todo en una sola hoja. Los que trabajan en Visual Studio pueden hacer que cada clase sea una hoja, ¿bien? Y para eso ya hay que importar. Todos trabajan así en una sola hoja, ¿verdad? Sí, pero Sí, pero yo por ahora sí. Con Colab nada más. Bien. Bien, ¿se entendió más o menos herencia y algo de polimorfismo? Sí, profe. Bien. Les comparto este código para que ustedes lo terminen de completar. Les falta la clase triángulo y la clase cuadrado. Noche 17 del día. Bien, Profe, yo ¿todo utilizo sí? la palabra reservada super para llamar, digamos, al constructor de la... Ah, ¿también?
O sea, yo me confundí, digamos, estaba usando el lenguaje Java y resulta que era lo mismo. O sea, también se usaba Sí, el super. también se usa el super. Sí, también se usa el super. Cualquiera de los dos es válido. Bien. Después lean la diapositiva que habla de herencia y polimorfismo. Y si tienen dudas, la próxima clase me consultan. Bien. Y les respondo. Bueno, profe, bueno. Bien. Bien, entonces, bien, ahí les pasé el código para que puedan completar. Gracias, profe. No. Bien, entonces continúen con el ejercicio, cualquiera de los dos que les pasé. Chicos, para la otra semana voy a necesitar que ya tengan sus grupos armados para los trabajos finales. ¿Cómo grupos y de ¿De cuántos cuánto? integrantes? Hasta 4. El grupo puede ser desde 1 hasta 4, ¿bien? El trabajo final es... creo que son similares a lo que se dio en el cuatrimestre anterior con respecto a Java. No me dijeron bien, pero son 2 proyectos, me dijeron. El curso finaliza en diciembre. Bien, no hiciste Java. Bueno, ya supongo que la semana que viene ya voy a saber bien cuáles son los trabajos. Sí, yo tampoco estuve ubicado, profe. Bien. Profe, ¿el trabajo final es desarrollo web o desarrollar una aplicación? Sería desarrollar una aplicación de escritorio usando Python. ¿Con TK Interese? Sí, con TK Inter. Eso me dijeron, pero no sé si habrá algo que nos facilite mejor la interfaz gráfica. Con TK Inter hay que escribir bastante. Los códigos son a mano. Falta teoría. Con respecto a quién preguntó que falta teoría. Yo, profe, si faltaba más teoría. Con respecto a este Terminemos tema, sí, este u otro más que venga. eh, O ya empezamos con el práctico, con el final. no, o sea, creo que ya la semana ya puedo más o menos explicarle el proyecto para que ustedes vayan organizando los módulos, los métodos, las clases, pero nos falta ver todavía base de datos, Ah, bueno, porque es con base de datos. bueno, profe. Lo importante es que entiendan la parte de PO, porque todo ya se hace con PO, con programación orientada a objetos, con clase, con herencia. ¿Bien? Así que sí, nos falta todavía. Una vez que ya vayan
yo creo que nos dan el proyecto temprano para que ustedes, mientras vayamos viendo base de datos, ustedes puedan ir armando las tablas, bien, vayan creando la base de datos, porque creo que en Java se atrasaron bastante porque se vio al final se vio el trabajo final, entonces ahora quieren darlo temprano para que vayan armando las cosas. Profe, una consulta, ¿existen las clases Sí. abstractas acá en Python? Sí existen las clases abstractas, pero parece no lo dan porque no vi el concepto de abstracción. O sea, las clases abstractas sí existen. A ver, ahora te muestro. Creo que por lo general se usa. A ver. Lo mismo que interfaces, digamos, o sea, cuando uno define métodos abstractos. Claro, es que una vez que ya usas herencia, polimorfismo, eso ya tenés que hablar de clases abstractas, porque no podemos instanciar, crear una clase, por ejemplo, hablando de figura. Si yo te digo figura, dibujame una figura, vos decís, ¿qué figura? O sea, figura en sí no existe, ¿bien? Entonces, para que no se pueda crear un objeto figura, a esa clase se lo tiene que decir que es una clase abstracta, porque yo sé, si yo te digo, dibujame la figura círculo, vos sí sabes de quién estoy hablando, vos vas a dibujar un círculo, ¿que no? Claro. Y lo mismo pasa con triángulo, entonces como que la clase padre se transforma, esa clase tiene que ser una clase de tipo abstracto. Por ejemplo, yo Pero, podría definir en la clase figura los métodos de área y perímetro, pero no ponerle contenido, digamos, claro, eso ya serían métodos abstractos, ¿no? Para sí, implementarlos recién en la clase que lo hereda. sí. Mira, esto es algo que se enseña en Python de la UNSA, ¿ya? Se usa usando esta librería, ¿ya? El ABC. Con esto decimos que va a ser abstracto, ¿bien? Y tenemos que poner esto decorador, que decimos que estos métodos son abstractos, que se va a definir más adelante. Bien, por eso ponemos paz, que dice que es una palabra reservada en el cuerpo cuando está vacío. Pero no vi el concepto acá en este curso. En los materiales que subieron no están hablando de abstracción, de las clases abstractas. Pero sí hay, digamos, sí existe. Es lo mismo que en Java. Claro, me acuerdo que en Java se utilizaba la palabra reservada abstract Sí, antes del nombre del método, digamos, para definir que era método abstracto. En este caso se usan decoradores, digamos. sí, el decorador. Profe, esa Bien. librería ABC, ¿qué es lo que Sí, contiene? la ABC es para importar para decir que el método es abstracto,
digo la clase, a ver, pongo. A ver, sí. Python. A ver qué dice. Con esto estamos para definir una clase base abstracta. No, acá en este curso no se ve este concepto, ¿bien? Sí. Chicos, ¿alguna duda con los otros ejercicios del práctico? Ninguna, profe. Bien. Bien. Bien, chicos, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe. Bueno, Gracias, profe, hasta nos luego. vemos. Hagan los prácticos, practiquen. Profe, ¿cómo se rinde el módulo 4? ¿O hay que terminar lo que estamos viendo de herencia y recién se rinde todo junto?